¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Romani Periodista y este es mi canal en la que yo voy a comentarles en estos momentos algo muy importante dentro de la vida de este país. El 20 de noviembre que se celebró realmente nuestra Revolución Mexicana que fue llevada a cabo por el señor Madero, que era un hacendado en Chihuahua y quien hizo la redacción de los planes para instituir el lema de no reelección en contra de la figura de Porfirio Díaz, quien finalmente sufriría derrota su sistema porfiriano que había estado en el país durante más de 70 años. En, en en este 20 de noviembre, todos los mexicanos conmemoramos nuestro acto de inicio de revolución y desde luego al señor Francisco Indalecio Madero, quien fue el promotor de uno de los más importantes lemas que se ha cumplido hasta la fecha, que es el asunto de la no reelección. Antes de que el señor Madero promulgara este plan, básicamente en México teníamos el sistema de que una gente podía reelegirse cuantas veces quisiera y eso nos llevó a sufrir una dictadura, la última dictadura en México, que fue precisamente la del señor Porfirio Díaz, quien es una figura de gran controversia aún en nuestras fechas. No quise y no quiero dejar pasar desapercibido el momento del 20 de noviembre de 1917 en que se inicia la Revolución Mexicana, precisamente con el levantamiento en armas del señor Francisco Indalecio Madero. Eh, ¿Cuál es la importancia del gobierno del Porfirio Díaz? No todo fue malo, pero cuando la gente se queda en el poder mucho tiempo, hay un fenómeno que ha sido estudiado por la ciencia política de ansias de poder. Por eso es que a partir de nuestra revolución se ha legitimado y se ha hecho legal el proceso de la no reelección y espero que así siga, puesto que mucha sangre costó precisamente el llegar a este precepto. Eh, Volviendo a la figura de Porfirio Díaz, quien además inicia realmente su carrera como militar dentro del ejército juarista y de allí en adelante él empieza a subir y ascender. ¿Qué es lo que pasa en el país en esos momentos? Que cuando él se siente en el poder y sabe que puede dominar ampliamente a las masas, decide la reelección, opta por la reelección. Y también cuando el pueblo comienza a resistirse, entonces él emplea la fuerza del ejército y crea en México un país sumamente dividido en una pobreza extrema que algún teórico de la política calificaría como lumpenproletariado, prácticamente, porque son los inicios de la clase obrera, porque en el porfirismo se da el obraje, y por otro lado la clase afrancesada, porque su ministro, uno de sus principales ministros, el señor Limantour, trae de Francia todo un proceso de verdaderamente de afrancesamiento, con todo lo que implicaba la exportación y la importación de un proceso de afrancesamiento que realmente nada tenía que ver con nuestro país, puesto que
nuestras ideologías son absolutamente diferentes, eh, tanto de un lado como del otro. Nosotros no estábamos a la par de la economía francesa, sin embargo importábamos telas francesas, candelabros franceses, toda aquella suntuosidad que caracteriza a el París y a la Francia de estos periodos de los 1870, 90, 1790, que es donde nuestro país es totalmente una pequeña Francia. Desde luego, no todo fue malo. Se construye Chapultepec, se construye Reforma, nuestra calzada de la Reforma, en base también a muchos movimientos culturales importados de París. Y de esta forma, pues el señor Porfirio Díaz nos trae también cosas importantes y relevantes, como es el ferrocarril mexicano, que ha sido desde ese tiempo y hasta la fecha un medio de transporte y de comunicación esencial para el mexicano, y que durante algunos años estuvo fuera de funciones, pero que actualmente vuelve a tomar relevancia con el asunto del Tren Maya. Fíjense desde cuándo hasta ahora estamos hablando de esta situación. Pero en nuestra celebración eh, no hubo eh, no hubo por parte de Díaz una oposición terrible cuando él supo que estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque la clase obrera estaba tomando forma. ¿Mediante qué? Pues mediante los sindicatos y mediante las luchas obreras, y que se dan en las terribles matanzas de la ciudad de Cananea y de Río Blanco, que fueron efectuadas por el ejército porfirista y que también son detonantes de la Revolución Mexicana y del nacimiento de una verdadera clase obrera que iba a luchar por ser determinante en el proceso democrático que ha sufrido México desde 1917 hasta la fecha. Todo eso recordamos el 20 de noviembre los mexicanos, y por eso gritamos Viva México, y es un proceso muy diferente a la independencia de México. Sin embargo, a un poco tarde, quiero compartirles con ustedes estos hechos y esta reflexión de la importancia de la Revolución Mexicana, eh, que definitivamente es un gran logro para nuestra democracia y que se ha sostenido desde 1917 hasta la fecha. Perdón, desde 1910, discúlpenme, la Constitución fue en 1917, perdón, el levantamiento fue en 1910. Una disculpa, es muy noche, es un poquito tarde y todo esto lo estoy haciendo únicamente de memoria. Una disculpa enorme, enorme. 1910, perdón. 1910, el levantamiento del sufragio efectivo no reelección, de manos del señor Francisco I. Madero, quien después sería realmente asesinado, pero no asesinado sus ideas y eh, no, no quedó inconcluso su movimiento, su inicio de movimiento revolucionario. Para ser más precisos, también les puedo indicar alguna lectura que siempre me gustó, que es La Revolución Interrumpida de Adolfo Ruiz Gili, que es uno de los textos más importantes para la teoría política de la Revolución Mexicana, La Revolución Interrumpida de Ruiz Gili, que es Ruiz Gili, que es un texto importantísimo donde habla de este proceso que poco a poco fue estratificándose hasta convertirnos en una
real democracia y los surgimientos de los partidos políticos, después de las cruentas batallas de los caudillos revolucionarios que fueron definitivamente Emiliano Zapata, uno de el caudillo del sur, muy querido en Morelos, porque él, su principal lucha era la tierra y la libertad. Eh, Zapata, un gran hombre. Eh, Definitivamente él sí tenía toda una mecánica muy dispuesta para librar a los campesinos y recuperar las tierras. Desde luego, Venustiano Carranza, quien representa a los ejércitos oficialistas y que junto con Zapata constituyen una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana, que después serían procedidas, desde luego, por el ingeniero, por el ingeniero, no les digo si esta noche estoy, por el general Álvaro Obregón, quien también continúa con los ejércitos carrancistas y de ahí surge hasta también ser una figura importantísima en la Revolución Mexicana. Francisco Villa, que fue también un líder importante en la Revolución Mexicana, pero cuya ideología no fue suficientemente fuerte. Él más bien hacía incursiones hacia los Estados Unidos y regresaba prácticamente como con la bola, así se le llamaba. Sin embargo, Pancho Villa es una figura idónea e idílica dentro de la Revolución Mexicana, una figura controvertida también, porque su lucha de cualquier forma aglutinó a mucha gente del norte y sus ejércitos fueron muy importantes para ir consolidando puntos estratégicos dentro de la lucha revolucionaria. Entonces es mi plática de esta noche, mi recuerdo a estos caudillos y a quienes les platico todo esto. Puede ser que estén en otro país, si están en México, mil perdones por andar en el 17, pero ya me compuse. Ya el Alzheimer me dejó esta noche, pero yo quería recordar para Romani Periodista, para este canal, esta nota tan importante de la Revolución Mexicana y del 20 de noviembre y todas estas personas que nuestros caudillos, desde luego, que hicieron posible este cambio y este proceso que nos llegó a un México institucional, de muchas maneras a un México institucional. Desde luego un proceso revolucionario muy largo que aparentemente en cuanto a legitimidad y en cuanto a legalidad concluye y a la vez inicia en el 1917 con la constitución política que nos rige hasta la fecha y que a pesar de presentar muchos cambios, muchos decretos, sigue en esencia conservando lo que en 1917 se produjo en el Congreso Constituyente. Entonces es importantísimo para los mexicanos tener este recuerdo, este homenaje al 20 de noviembre en México. Por eso lo quise dar aquí en Romani Periodista y hablar que esta celebración ha sido muy importante para nosotros porque seguimos conservando el proceso democrático y seguiremos con la bandera del sufragio efectivo y la no reelección. No hay urnas que robar. Hay partidos políticos con congruencia, hay instituciones también con congruencia, pero también tenemos la otra parte de un México que llora, de un México que sufre por los asesinatos, por la impunidad y aún con los feminicidios que no acaban, que no terminan, que laceran nuestro territorio y que desgraciadamente han tocado cualquier edad de una mujer, desde niñas muy pequeñas hasta grandes mujeres en edad.
contra de ellos también es una enfermedad, es una laceración que tenemos que tener el cauterizador suficiente para que esta violencia no siga ocurriendo. Y mi único deseo es participarles esta noche de la historia de mi país y de la revolución que se llevó a cabo aquí en 1910 con el levantamiento de Francisco y Madero. Y cualquier otra cosa, me gustaría abrir en este canal pequeñas discusiones, platicar con ustedes otros temas que le den vida a Romani Periodista. No quiero que sea mi canal olvidado, quiero que sea el canal de ustedes también, donde me sugieran incluso de lo que quieran que yo hable, qué plática quieren sostener conmigo y empezar a hacer algunos en vivos. Desde luego la poesía estará presente y con ustedes, desde luego, y también para ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Soy Romani Periodista y la verdad es mi lema. Muchas gracias y muy buenos días o muy buenas noches.